Ahora veremos un concepto que, a pesar de ser básico, es clave al momento de programar en Python, que son las variables. Una variable va a ser básicamente una etiqueta, ¿ok? Que está enlazada a una pieza de información que está ubicada en un lugar de la memoria del computador y que tiene un peso asignado. Mientras más información tenga nuestra variable, deberíamos esperar que pese más. Y por medio de trabajar de variables nos permite guardar información para poder acceder a ella, realizar operaciones un poco más complicadas y un código un poco más largo. De la forma en la que creamos una variable es de la siguiente manera. Tenemos una etiqueta, que en este caso estamos utilizando nota-1, y eso lo estamos igualando a un valor. En este caso es 6.5. Entonces, cuando Python lea esta línea, lo que va a hacer es crear una nueva variable que se llama nota-1 y le va a asignar el valor de 6.5. Acá abajo vemos cómo también estamos asignando una nueva variable que se llama nota-2 y que tiene el valor de 3.1. Ahora, para imprimir o para básicamente mostrar el contenido de una variable, utilizamos la función print, que tal como se ve acá abajo. Entonces, al correr este código, deberíamos esperar que se imprima el valor que está dentro de nota 1. Y eso es efectivamente lo que pasa. Ahora, si queremos imprimir, por ejemplo, el valor de la segunda variable, que es nota-2, lo cambiamos acá simplemente, lo corremos y vemos cómo ahí se muestra. ¿Ok? Entonces así es como se crea rápidamente una variable y cómo uno puede imprimir su valor, por ejemplo. Ahora, existen otra funcionalidad que es que uno puede crear una variable a través de otras variables. Por ejemplo, si yo quiero sacar el promedio entre la nota 1 y nota 2, yo simplemente sumo ambas notas, ¿ok? Y divido esta suma por 2, un promedio simple, ¿cierto? Ahora lo importante viene acá, que a pesar de que estoy usando variables en el lado derecho de la asignación, el lado izquierdo es otra variable. Entonces, esta nueva variable va a depender del valor que tenga nota 1 y que tenga nota 2. ¿Ok? Entonces, el promedio va a quedar guardado en esta variable y acá simplemente estamos imprimiendo lo que tiene promedio adentro. ¿Ok? Ahora para ilustrar un poco el punto que había mencionado antes de que más información significa que va a haber una mayor utilización de la memoria, que va a haber más peso asignado a una variable, podemos ver lo siguiente. Utilizando esta función, que es netamente para ilustrar, vamos a ver el peso de esta variable, autor. En este caso, el autor, en vez de ser un número, que como es algo que habíamos visto acá, va a ser un texto, un string, que vamos a ver un poco más adelante. Y es simplemente este nombre que está acá. Cuando le damos control enter, vemos que el peso de la memoria es 60 bytes. ¿Ok? Si creamos una nueva variable que contiene todo este texto y vemos su peso, vemos que el peso es mucho más grande. Más información, va a haber más peso que se requiera para guardar esta información en la memoria, lo cual es un concepto algo lógico. Ahora, tal como vimos recién, existe información que puede ser numérica, como las notas que vimos un poco antes, y el texto también, como lo que acabamos de ver ahora. Ahora, en Python, las variables que más vamos a utilizar son los strings, que es texto, lo que vimos recién, los enteros y los floats, que son variables de tipo numérica, los booleans, las listas y los diccionarios. Ahora, esto no es una lista exhaustiva, sino que simplemente son los que de manera más probable vamos a estar utilizando al momento de programar, especialmente en el caso de finanzas. Ahora, hay otras variables adicionales, tipos de variables que incluyen los tuples, los sets, range y otros más también. ¿Ok? Partamos por lo que vimos recién, que son los strings.
Un string va a ser una serie de caracteres y para Python todo lo que esté entre comillas va a ser un string. Ahora las comillas pueden ser tanto dobles como pueden ser simples. Da exactamente lo mismo. En términos de convención, yo diría que se usan más las comillas simples, a menos que estemos hablando de comillas dentro de un texto. En ese caso vamos a tener comillas para definir el texto y comillas adentro para denotar las comillas efectivamente dentro del texto. Pero lo vamos a ver después. Entonces, de la forma en la que asignamos un string a una variable, igual que antes, tenemos una palabra, ¿ok? Una frase, perdón, y esa oración va a estar entre comillas. En este caso, tal como comentaba antes, van a ser comillas simples. Y eso lo igualamos a una variable, a una etiqueta. Ese es siempre el concepto. Información es igual a etiqueta. La información es esta y la etiqueta que vamos a definir es saludo. Da exactamente lo mismo el nombre que le demos a la etiqueta, lo importante es que sea consistente. Una vez que definimos saludo con minúsculas, por ejemplo, después utilizar con mayúsculas, para el computador no es exactamente lo mismo. Entonces no podemos utilizarlo de manera intercambiable. Tienen que ser consistentes. Imprimimos el saludo y tenemos de vuelta exactamente lo que definimos acá arriba. ¿Ok? Ahora, con la función type podemos ver el tipo de una variable. ¿Ok? Entonces, lo que esperamos lo que esperamos obtener de esto es que imprima, que nos muestre, básicamente, el tipo de la variable saludo. ¿Ok? Y que es parte de la clase str, string. ¿Ok? Entonces Python sabe que esto es un texto, que lo tiene que manejar de cierta manera y que no se maneja exactamente igual a cómo se manejaría una variable numérica, por ejemplo, que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, hay una función dentro de Python que se llama len, L-E-N. Y esto permite, em, básicamente permite ver el tamaño de una variable. Ahora, no en términos de peso, sino que en términos de cuántos elementos hay dentro. Si utilizamos len en un string, en un texto, nos va a entregar el número de caracteres que hay dentro, incluyendo los espacios. En este caso tenemos 14 caracteres. ¿Ok? Ahora, como mencioné recién, si es que Python sabe que esto es un string, como esto, por ejemplo, sabe que hay operaciones distintas para string y operaciones distintas para variables numéricas. Entonces, una suma que en una variable numérica, como la vimos un poco más arriba, acá, va a ser una suma cualquiera, como estamos acostumbrados, una suma, una suma de textos, en el caso de, como es el caso de los strings, va a concatenar los textos. Eso quiere decir que los va a juntar y va a crear un nuevo texto a partir de estos dos. Entonces, la variable saludo, que es la que está acá, ¿ok? Se le va a concatenar un espacio y luego se le va a concatenar la variable mensaje, que es esto que tenemos acá. ¿Cuál es el resultado? El primer mensaje y después el espacio que agregamos acá y luego estoy aprendiendo Python. ¿Ok? Ahora, las variables str, los strings, tienen unas pequeñas funciones que están, digamos, anexadas a estas clases, a estos objetos, que permiten modificar el contenido. Por ejemplo, si le damos etiqueta de la variable, punto upper, abre y cierra paréntesis, lo que va a hacer es que va a cambiar todas las letras a mayúsculas. Si le damos la variable punto lower, va a cambiar todas las letras a minúsculas, independiente que haya mayúsculas y minúsculas en el texto original. ¿Ok? Por ejemplo, saludo, que es este que está acá, debería cambiar con upper, debería cambiar a todas con mayúsculas, y estoy aprendiendo Python, que es mensaje, debería cambiar todo a minúscula.
Y así es. Entonces, esto también puede ser muy útil cuando uno quiere crear un programa y quiere comparar texto y no quiere que las mayúsculas y las minúsculas confundan el programa. Uno puede, por ejemplo, pasar todo a minúscula. ¿Ok? Entonces, esto sí tiene un uso al momento de programar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno utiliza estos métodos, upper y lower, la variable original queda intacta. ¿Ok? Y esto se puede ver acá. A pesar de que usamos upper, acá la variable queda intacta, no se modifica. Y lo mismo pasa con mensaje. ¿Ok? Así es que no hay problemas en ese sentido. La variable original no va a cambiar. Simplemente, a menos que la redefinamos, no debería cambiar. ¿Ok? Ahora, otro concepto que es ligeramente más avanzado, pero increíblemente útil cuando uno crea un programa para automatizar cualquier cosa, es un format string. Los format strings lo que hacen es básicamente dejan un parametrizado parte de un texto, cosa que puede ir cambiando dependiendo del valor de la variable que dejamos dentro del texto. Veámoslo de esta manera. Creamos una variable que se llama nombre y que adentro tiene el contenido de información Juan, una variable que se llama apellido, que tiene el contenido dentro llamado González, y el texto dice, hola, mi nombre es, y aquí está el truco. Antes, fíjense acá que antes de comenzar el string tiene una F. La F antes del format string le va a decir a Python que adentro hay variables las cuales tiene que modificar al momento de ejecutar esto y guardar la información dentro de la variable. ¿Ok? Entonces, cuando Python vea esto, en vez de guardar nombre, lo que va a hacer es, va a ir a buscar a la memoria la variable nombre y va a poner su contenido acá. Lo mismo acá con apellido. ¿Ok? Y así es como pasa. Hola, mi nombre es Juan González y si se preguntan por qué hubo un salto de línea acá, es por esto que está acá. So, cuando uno da \n, lo que va a hacer Python es saltar a la línea siguiente, siempre y cuando estemos trabajando con texto, claramente. ¿Ok? Entonces, uso de esto es cada vez que, por ejemplo, queramos crear un programa que sea o interactivo o que, por ejemplo, entregue un mensaje de vuelta al usuario, esto es muy, muy, muy útil. O si queremos, por ejemplo, crear un programa que mande correos o algo por el estilo, también va a ser muy útil. ¿Ok? Siguiente variable son los números enteros, em, que se llama en la clase int. ¿Ok? Y en Python uno puede sumar, restar, multiplicar, dividir en números enteros sin problemas. Python también reconoce el orden de las operaciones matemáticas y esto se puede alterar obviamente usando paréntesis, álgebra básica. Esto es simplemente como Python utiliza álgebra para obviamente ordenar las operaciones. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Tenemos operaciones de aritmética. Tenemos, por ejemplo, 2 más 3, 3 menos 2, 2 por 3 y 3,3 sobre 2. Dentro de un comando print, cuando ponemos comas, lo que va a hacer print es que va a imprimir todo lo que esté antes de la coma, después va a darle un espacio, va a imprimir después todo lo que haya dentro del segunda posición, y así. Uno puede poner un gran número de cosas por imprimir dentro de un print, simplemente separando por comas. Entonces, en este caso, va a ir operación por operación. Y es lo que pasa acá. 2 más 3, 5, 3 menos 2, 1, y así va hacia adelante. Ahora, las potencias en Python se hacen con 2 asteriscos, lo cual es un poco distinto a otros ambientes donde usualmente se usa ese triangulito que usualmente uno usa para los exponentes. En el caso de Python, es netamente lo que hay que utilizar es 2 asteriscos seguidos. ¿Ok? Y acá va a pasar algo parecido a lo de arriba. La diferencia es que va a ser 3 elevado a 2, 3 elevado a 3 y 10 elevado a 6. Y es lo que tenemos ahí como resultado. ¿Ok?
Ahora, el orden de la operación, 2 más 3 por 4, 14. No es exactamente lo mismo a, obviamente, 2 más 3, entre paréntesis, y después por 4. Eso va a alterar un poco el orden de la operación, pero esto es netamente para mostrar que el orden algebraico de las operaciones se mantiene en Python. ¿Ok? El número que es variable tipo numérica, que es un poco más útil acá, son los floats. O más que útil, es lo que uno se va a enfrentar más de manera más seguida cuando uno usa data real, data de precios financieros y cosas así. Los floats que corresponde a la variable numérica con decimales en Python. Y las operaciones matemáticas que son permitidas acá son exactamente las mismas con los números enteros, los int, y es lo que vemos acá, por ejemplo. 0.1 más 0.1 es igual a 0.2, 2 veces 0.1 es igual a 0.2, nada especial. Ahora, em, algo significativo es que al dividir dos números enteros, que son dos variables de clase int, nos va a dar un float, independiente de que el resultado sea un entero o no. Por ejemplo, acá se puede ver que a pesar de que 4 dividido 2 debería dar 2 y por ende es un entero, para Python toda división entre números, sean enteros o sean floats, nos va a dar un float. Y ahí se ve el 2.0. ¿Ok? También combinar un entero con un float nos va a dar floats. Entonces 1, que es entero, más 2.0, que es un float, nos va a dar un float que es 3.0, y así lo mismo pasa con las otras variables. Ahora con los booleans es un tipo especial de variable que solamente puede contener dos valores, es verdadero o es falso, es true o es false. Y resulta de combinar expresiones en Python. Y esto más adelante em, vamos a ver el uso importante que tiene esto dentro de computación, dentro de Python, que es la piedra angular de los conditional statements, que es algo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, cada vez que hacemos una expresión de comparación, por ejemplo, 5 menor a 10, 5 mayor a 10, o 5 es estrictamente igual a 5, que eso es lo que simbolizan estos dos signos iguales, nos va a dar un true o un false. Y ahí está. 5 menor a 10, true. 5 5 mayor a 10, false. 5 es estrictamente igual a 5, true. ¿Ok? Entonces, estos son los booleans, bien sencillo. Las listas extremadamente importantes al programar en Python, es básicamente una colección de elementos en un orden en particular. Y las listas pueden contener cualquier tipo de variable dentro, sea boolean, sea float, sea strings as well, o puede, puede contener incluso listas dentro. Ahora, para crear una lista se usan los paréntesis cuadrados, ¿ok? Los brackets. Y los elementos adentro tienen que estar separados por coma. Entonces, tienen que pensar que esto es básicamente como un vector de información. Es una variable que tiene n elementos dentro a los cuales podemos acceder cada uno por separado. Con el ejemplo va a quedar más claro. Entonces, tal como se indica acá, las listas se instancian con paréntesis cuadrados, con brackets. Tenemos el bracket de apertura acá, y tenemos el bracket de cierre acá. Y adentro tenemos pieza de información 1, segunda pieza de información, tercera pieza de información y cuarta pieza de información. Todo separado por comas, y todo esto va a ir a parar dentro de una variable, que esa variable se llama mi lista. ¿Ok? Y esto es simplemente para ilustrar de que dentro de una lista puede ir tanto variables numéricas como variables de texto. ¿Ok? Ahora vamos a ver el tipo de datos que tiene
que tiene la variable milista, y eso es una variable de la clase list, que es distinto a lo que vimos antes, como los enteros, floats, strings y así. Entonces Python, de nuevo, dado que es una variable de clase list, em, las operaciones que hagamos con esta variable van a ser diferentes. Así como vimos en el caso de los strings y de las variables numéricas, donde la suma significa cosas distintas, algo así vamos a ver acá. Entonces, como les dije antes, podemos acceder a cada uno de los elementos dentro de esta lista. ¿Ok? Si queremos acceder al cuarto elemento de mi lista, 1, 2, 3, 4, le damos a mi lista, que es la etiqueta que utilizamos para crear la variable, abre paréntesis, cierra paréntesis, 4. Y lo que vamos a tener acá es un error. Y la razón por la cual tenemos un error es que en Python la indexación empieza con 0. Eso quiere decir que si queremos obtener este 1 de acá, en vez de em, escribir mi lista 1, en verdad se debería poner mi lista 0. 0, 1, 2 y 3. Por ende, intentemos de nuevo, pero en vez de usar mi lista 4, usamos mi lista 3 y ahí tenemos 4. Entonces podemos acceder al cuarto elemento de mi lista, de esta variable, insertando el número 3 acá. 0, 1, 2, 3. Empieza con 0. Entonces, tal como dice acá, el primer elemento es 0 y el último elemento va a ser n-1. ¿Ok? Al comienzo esto es realmente un gran foco de confusión hasta que uno se acostumbra y después uno ya se olvida de esto y se acostumbra. Entonces, otra cosa que podemos hacer con listas es empezar con una lista vacía e ir anexando elementos. Esto es muy útil cuando sabemos que el resultado va a ser una colección de elementos, n elementos, pero no sabemos realmente cuál va a ser la dimensión hasta que leamos la data que utilizamos y cosas así. Entonces, ¿cómo se anexan nuevos elementos a una lista ya existente? Con la función, con el método append, que es este que está acá. Entonces, vamos viendo esto línea por línea. Primero que todo, se crea la variable motos, que contiene una lista que está vacía. Fíjense que es exactamente lo mismo que hicimos acá arriba. La diferencia es que tiene 0 contenido. Absolutamente nada adentro. ¿Ok? Entonces, creamos esta lista vacía. Después, la lista se llama motos. A motos le doy append onda acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la lista que está vacía ahora va a pasar a tener un elemento, que es un texto que tiene la palabra adentro onda. Después, en línea número, la tercera línea de código acá, le vamos a la lista motos, que ahora tiene un elemento, le vamos a hacer append y le vamos a insertar otra pieza de información adentro, que es el texto que dice Yamaha. Entonces, después de de esta tercera línea de código, perdón, nuestra lista va a tener dos elementos, ¿cierto? Y si le damos a imprimir después de esto, vamos a ver que terminamos con una lista de dos elementos, ¿ok? Ahora, otra forma de agregar nuevos elementos es por medio de la concatenación. Y esto se enlaza con un punto que dije hace un minuto atrás, que es que la suma, de nuevo, en los números, variables numéricas, es una suma común y corriente. Una suma en variables de texto concatena texto, ¿cierto? Junta dos textos en uno solo. Y en una lista, lo que va a hacer es que va a concatenar dos listas, ¿ok? Y va a crear una lista nueva a partir de dos distintas. Entonces, hasta acá, motos como variable es una lista que contiene dos elementos, Honda y Yamaha, y ahora le estamos sumando otra lista que tiene un elemento, que es Ducati.
Entonces, lo que va a pasar es que ambas listas se van a concatenar y vamos a terminar con una nueva lista, estas dos sumadas, que la vamos a guardar en la etiqueta motos, ¿ok? Entonces, motos va a crecer por un elemento que es Ducati. Y ahí está. Tenemos los dos elementos anteriores y la nueva concatenación que tenemos acá. Entonces, hacer esto de manera repetida sería parecido a hacer un append, ¿cierto? Son dos formas de hacer, de obtener el mismo resultado. Ahora, si queremos remover un elemento de una lista, simplemente utilizamos el método remove. ¿Ok? En este caso, vamos a hacerle remove a Yamaha, que está aquí. Es el segundo elemento de la lista. ¿Cómo nos queda la lista? Así, con Honda y con Ducati. Yamaha completamente fuera. ¿Ok? Ok, ahora vamos a crear una nueva lista, que es esta que está acá. Ahora esta lista contiene los elementos Yamaha, Honda, Ducati, Suzuki y la va a guardar en una variable con etiqueta motos. ¿Ok? Ahora, ojo con esto, porque motos ya era una variable que existía antes. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Python va a reescribir la variable. Lo que sea que haya en el contenido, que haya habido en el contenido antes de esta línea de código, va a ser completamente sobrescrita por lo que está en esta lista. ¿Ok? Entonces, esta información que está acá va a desaparecer. Y a esto, esta nueva lista que se llama motos, le vamos a utilizar el método sort, que es un método que em, es particular y corresponde a las listas. Y lo que va a hacer es ordenarla en base a algún criterio. Dado que estos textos, lo que va a intentar hacer es ordenarlo de manera alfabética. ¿Ok? Y es lo que se puede ver acá. A pesar de que el orden que le dimos originalmente era Yamaha, Honda, Ducati, Suzuki, lo que hizo fue, primero que todo, identificar que estamos hablando de variables de texto, strings, y dado que se dio cuenta que era strings, la está ordenando de manera alfabética. ¿Ok? Y ahora, por ejemplo, si queremos remover algún elemento dentro de esta lista, hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes. Ahora, la, dado podemos cambiar, en vez de utilizar directamente la palabra que queremos eliminar, podemos guardar el nombre de la moto, en la marca de la moto, en una variable y después remover la variable. Entonces lo que va a hacer Python es, primero que todo, guardas Ducati dentro de la variable muy cara. Después Python va a decir, ok, a la lista motos que contiene Ducati, Honda, Suzuki, Yamaha, remuévele lo que sea que haya dentro de la variable muy cara, que en este caso es Ducati. ¿Ok? Y luego imprime la variable motos. Y ahí está. Ducati quedó fuera. Entonces queda Honda, Suzuki y Yamaha. Ahora, una diferencia entre el método sort que vimos acá y los otros métodos de texto que vimos por aquí. Recuerden que acá habíamos dicho que utilizar el método upper o utilizar el método lower no va a cambiar la variable original. En el caso de las listas, cuando utilizamos sort, el orden sí cambia. La variable original sí cambia. Y por eso es que tenemos Honda, Suzuki y Yamaha, porque ese era el orden que dejamos acá. Honda, Suzuki y Yamaha. Entonces, ojo al usar sort, porque el método sort sí modifica la variable origen, que en este caso es motos. ¿Ok? Ahora, también se puede extraer elementos de una lista, em, como en este caso, si a motos le damos pop y adentro le damos 0, lo que va a hacer es sacar de la lista el primer elemento, que en este caso es onda. ¿Ok? Y que es un efecto permanente. ¿Ok? Entonces, estamos imprimiendo la lista motos, que es esta lista de acá, pero después de haber hecho el pop, entonces queda la lista, pero queda sin
el primer elemento, que era onda, pero ese primer elemento lo guardamos en perdón, en otra variable que se llama mi primera moto. Entonces, moto, coma, mi primera moto va a imprimir motos, que es la lista de acá sin onda, y onda por separado, porque onda lo guardamos dentro de la variable mi primera moto. ¿Ok? Em, luego, los diccionarios. Un diccionario te va a permitir conectar dos piezas de información. Por ejemplo, eh, puedes enlazar una palabra en particular con su significado, y de ahí es de donde viene el nombre diccionario, porque siempre se enlaza una llave, digamos, a una a información. Y de manera bien simple podemos pensar en diccionarios como listas. La diferencia es que en las listas tenemos los índices que son numéricos, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en orden, ¿cierto? Desde 0 hasta n-1. La diferencia es que en el diccionario los índices son o palabras o números que nosotros mismos le demos. Y podemos crear un diccionario utilizando los paréntesis redondos, no redondos, pero las llaves que vemos acá. Y los pares de elementos a contener tienen que estar separados por comas. Lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, vamos a asignar una nueva variable que se llama notas Paula. ¿Ok? Y a eso le damos la primera llave del diccionario, se va a llamar nota-1, dos puntos, 5.5. Entonces, este va a ser el índice, el primer índice del diccionario. Este va a ser el valor asociado a ese índice, coma. Entonces pasamos a la siguiente línea, entre comillas, del diccionario. Siguiente índice, que va a ser nota-2, y le estamos asignando el valor 6.1. ¿Ok? Y tal como se definió antes, esto está cerrado con llaves. Entonces, Python sabe que estamos tratando con un diccionario. Entonces, ¿qué nota obtuvo Paula en el segundo examen? Nota 1, nota 2. Se hace de esta manera. El diccionario está guardado acá, notas Paula. ¿Ok? A notas Paula abrimos los paréntesis cuadrados para acceder a los valores dentro del diccionario. ¿Y a qué valor quiero acceder? A nota 2. ¿Ok? Entonces, Python va a estar acá, después va a entrar, y una vez que entra, va a buscar el valor que está asociado a la llave, al, al índice nota-2, que es una palabra, no un número, ¿cierto? Y nos debería entregar 6.1. Y es lo que vemos ahí. Si es que queremos acceder, por ejemplo, a la primera nota, simplemente nota 1, que es lo que se ve ahí, 5.5. Si queremos acceder a la tercera nota, no se puede porque no hay ningún valor adentro que esté asignado a nota 3. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado porque los índices, si es que es un texto, tiene que ser exactamente la misma palabra. Si es que hay una mayúscula de diferencia o algo por el estilo, Python no lo va a encontrar. Por ejemplo, si le damos a nota con una N mayúscula acá, también, error. ¿Por qué error? Porque Python va a buscar esto literalmente. Y acá no hay ningún elemento que tenga un índice con nota 2 con mayúscula. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Cuál es el promedio de Paula? Vamos a asignar un valor a una nueva variable que se va a llamar prom. Y esto va a ser igual a notas Paula. Vamos a acceder al índice nota 1, que nos va a dar 5.5. Accedemos al segundo índice, que va a ser nota 2, y eso lo dividimos por 2. Fíjense que esto es exactamente a la operación que hicimos antes en este video. La diferencia es que ahora estamos accediendo a la información por medio de índices dentro de un diccionario. ¿Ok? Y esto lo imprimimos y nos va a dar 5.8, esperable. Ahora, recuerden que
hay solamente nota 1 y nota 2 acá, podemos agregar nuevos valores a este diccionario. En este caso vamos a agregar un nuevo valor que se va a llamar nota-3 y le vamos a asignar el valor 6.8. Entonces, este es el índice dentro de notas Paula y va a ser 6.8. Dado que el índice no existe, Python va, en el fondo, a agregar un nuevo elemento a este diccionario, que ahora va a tener 3 elementos. ¿Ok? Y ahí está. Fíjense que ahora el nuevo diccionario va a contener 3 elementos, como acabo de decir, nota 1, nota 2 y nota 3, cada uno con distintos valores y separados por coma. ¿Ok? Veamos el caso de un nuevo alumno, por ejemplo, em, que, que se va a llamar Benjamín. El notas Benjamín tiene eh, 3 índices, tal como la parte final de las notas de Paula. Nota 1, nota 2, nota 3, separados por coma y 2 puntos para asignar el valor. ¿Ok? Que digamos que son notas del examen que sacó Benjamín. 4.0, 5.1 y 6.5. ¿Ok? Vamos a crear un nuevo diccionario. ¿Ok? Este nuevo diccionario va a estar vacío. Y al igual que como creamos una lista vacía anteriormente, utilizando paréntesis cuadrados, pero sin contenido dentro, un diccionario vacío puede ser creado por medio de dos paréntesis de llave, abrir y cerrar, sin contenido dentro. Entonces, creamos un nuevo diccionario vacío que se va a llamar notas curso. Ahora, dentro del diccionario vamos a crear un nuevo índice que se va a llamar Paula y el valor que le vamos a asignar a Paula dentro de notas curso va a ser notas Paula. Notas-Paula, recuerden que es el diccionario que contiene todas las notas de Paula, ¿ok? Que va a ser este de acá, ¿ok? Entonces, es un diccionario dentro de un diccionario. Ahora, notas curso Benjamín, con esto estamos creando un nuevo índice dentro del diccionario que estaba vacío. Después tiene un elemento que es Paula, que contiene las notas de Paula. Ahora, este tiene un nuevo índice que es Benjamín y que va a contener las notas de Benjamín, que es también otro diccionario. Entonces, es un diccionario con 2 elementos, 2 índices, cada uno de estos índices apunta a otro diccionario. Si imprimimos el resultado, vemos lo siguiente. Fíjense, tenemos el diccionario externo, ¿ok? Que está denotado por estos paréntesis de llave. Luego, primer índice del diccionario es Paula y adentro están todas sus notas. Nota 1, nota 2, nota 3, que es un diccionario también. Después, coma, tenemos el segundo índice del diccionario de afuera y el índice es Benjamín y que contiene otro diccionario dentro que contiene la nota 1, 2 y 3 de los exámenes de Benjamín. ¿Ok? Ahí vemos cómo se complica un poco un nivel más el uso de los diccionarios, pero es un uso que se le puede dar en la realidad y que es bastante útil al momento de programar cosas un poco más sofisticadas, digamos. Ahora, lo que podemos hacer es que si al diccionario grande, el de afuera, podemos accedemos con los paréntesis cuadrados al índice de Benjamín. Entonces, vamos a entrar, va a buscar Paula Benjamín, se va a ir por Benjamín acá, ¿ok? Después, una vez que estamos dentro del índice de Benjamín, vamos a la nota 2. Entonces, es notas-curso índice Benjamín nos va a llevar al diccionario de Benjamín, que está acá. ¿Ok? Y dentro del diccionario de Benjamín vamos a ir a la nota 2. Entonces yo esperaría que esto me dé 5.1. ¿Ok? Y así es. Y eso yo creo que es principalmente los usos que se le deberían dar, o los usos más comunes
de los tipos de variables en Python. Obviamente hay, como dije antes, más tipos de variables, pero tienden a ser un poco más avanzadas y ligeramente menos utilizadas. Esto es lo más común a lo que se van a enfrentar. Y con esto en mano ya se puede empezar a construir ya más conocimiento más avanzado que vamos a ver en otros videos. Gracias.